Vamos a ir a la palabra del Señor, a la predicación en esta tarde. Les voy a invitar al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 26. Leeré el versículo número 18. Hechos 26, versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y el tema que estaré presentando en esta tarde se titula ¿Qué hace Dios en la conversión? Es una pregunta importante que tiene que ver con el destino eterno de nuestras almas. Hay preguntas importantes y esta. Hay preguntas relevantes y preguntas que tienen que ver con dónde pasaremos la eternidad. Así que creo que es importante que podamos prestar atención a lo que tenemos aquí porque precisamente se está hablando de una conversión de un hombre que era bastante bueno externamente. En este capítulo 26, el contexto que se está narrando aquí es una defensa de Pablo, del apóstol Pablo ante Agripa. Había sido tomado, acusado, había apelado al César como ciudadano romano. Entonces estaba en este proceso legal. Entonces, a partir del capítulo 26, él presenta la defensa delante de Agripa. Y lo hace narrando su conversión. Ese es el argumento que él va a presentar. Y tiene una tremenda oportunidad para también mostrar precisamente lo que Dios hace, la transformación que Dios hace en la vida de aquellos que Él salva. Así que conversión es eso, es una transformación, es volverse a Dios, es ahora hacer a Cristo también el Señor de su vida. Así que el argumento comienza principalmente en el versículo número 4, donde Él va a hablar acerca de su vida anterior. Voy a resumirlo: una persona muy educada, una persona muy correcta, socialmente era alguien muy aceptable. Y era algo no tan solo en un contexto familiar, sino en un contexto amplio. El versículo 4 dice que acerca de su vida y lo que era, la conocen todos los judíos. Vivía de una manera bastante apegada a la religión. Era un hombre que había cumplido con todas las ceremonias, con lo que significa guardar externamente la ley. Era alguien irreprensible. Así que la vida anterior de Pablo se caracteriza por estas cosas. Pero luego, en el versículo 9, nos empieza a mostrar el lado B de esta cara. Porque claro, basado en esto pensamos en Pablo, externamente muy bueno, pero ahora comienza a mostrar lo que hay dentro de él antes de ser un cristiano. Y comienza a mostrarse como perseguidor, y comienza a mostrar el odio que había en su corazón, comienza a mostrar la violencia que había en contra de los creyentes. El versículo 10 es bastante ilustrativo, dice que castigándolos, los forzó a blasfemar y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Los creyentes iban siendo perseguidos, yendo de ciudad en ciudad, y él iba detrás para poder alcanzarlos y entregarlos a las autoridades, y lo hacía con violencia. Así que este buen hombre, externamente, en su interior, era un hombre violento, un hombre con odio, un hombre con resentimiento, que creía hacer todo esto en beneficio de Dios. Y luego entonces, a partir del versículo 12, él narra cómo fue su conversión, cómo es que Dios obró en él, cómo Dios transformó su vida, básicamente diciendo que él estaba lejos de Dios, pero ahora lo trajo a estar en comunión con Dios. Estaba bajo un reino que era un reino de las tinieblas, pero ahora pertenecía a un nuevo reino, que era el reino de la luz. Todo reino tiene un amo, un Señor, así que de la potestad, del dominio de Satanás, ahora pasa al dominio de Dios, al señorío de nuestro Salvador. Donde había enemistad, ahora había perdón de pecados, por lo tanto había reconciliación. Donde no había esperanza ni propósito, había herencia. Y aquí se presenta precisamente y se describe esa transformación que Dios hace en el corazón de todos aquellos que creen en Él como el único y personal Salvador. Así que tenemos aquí que nos habla de estar lejos, no pertenecer a una ciudadanía, no pertenecer a un reino, no tener a un amo, no tener a Dios por amo,
de estar enemistad, ahora hay comunión. Todo esto es un lenguaje bastante importante. Y me quiero centrar en este versículo 18 para poder mostrar entonces cómo es que Pablo fue salvo, para mostrar cómo es que Dios también ahora obra en la conversión. Es hermoso para que entonces se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces Pablo está presentando la conversión como un cambio de posición. Estar aquí, pero ahora estar acá. Estar bajo el dominio de acá, pero ahora bajo el dominio de otra persona. Así que este es un lenguaje bastante especial, yo creo que de una otra manera va a ser bastante familiar, y quiero dedicar la primera parte del mensaje a presentar y tomar esto en consideración para luego poder ampliarlo al Evangelio, porque nos habla en términos de reinado, nos habla en términos de pertenencia a un reino, da las características de ese reino y da quién es el amo de ese reino. Tinieblas, luz, Satanás, Dios, estar lejos, estar ciego y ahora pertenecer a este nuevo reino. Así que este asunto que se puede obtener acá de reinado nos permite ilustrar en primer lugar lo que el hombre es delante de Dios. Y eso es algo importante porque tal como Pablo, él pensaba que era una gran persona, que le hacía un favor a Dios, pero detrás de su vida religiosa se ocultaba un carácter completamente en contra de las normas santas y buenas de Dios. Así que nos permite saber lo que es el hombre delante de Dios, pero en segundo lugar también nos permite saber lo que ocurre cuando Dios salva a una persona, qué es lo que ocurre en la conversión que Dios obra en la vida de quienes vienen delante de Él. Y cuando hablamos de reinados, estamos hablando de reyes, estamos hablando de leyes también, políticas, de súbditos, etc. Pero también en términos físicos se habla de castillos, se habla de lugares hermosos, se habla tal vez de jardines. En alguna oportunidad tal vez hemos podido estar en un castillo antiguo de lo que queda hoy día para deleite de los turistas, jardines maravillosos, ordenados, una historia muy enriquecedora, etc. Así que tenemos aquí una ilustración bastante hermosa para poder, a partir de aquello, mostrar, insisto, lo que es el hombre, pero también lo que Dios hace en favor de ellos. Y cuando un castillo termina de construirse, por cierto, son hermosos, son admirables, son majestuosos, son cosas enormes, donde no solamente terminaba siendo algo muy, muy apetecido desde el punto de vista de lo que vemos, sino que también le daba una identidad al reinado. Así que era en primer lugar puesta una bandera allí que identificaba al rey, identificaba a la dinastía que gobernaba o que reinaba sobre esos castillos. Porque eso es lo que hace finalmente una bandera, identifica algo, indica algo, quién es el rey o qué dinastía está allí, o inclusive puede indicar si un rey o parte de la monarquía está en aquel lugar. Hay unos lugares donde si la reina estaba presente en ese castillo aquí o allá, se izaba la bandera para describir precisamente que ella físicamente estaba en aquel lugar. Así que era hermoso, la verdad, es algo digno de admirar todo lo que vemos allí. Pero luego se levantaba otra dinastía, otro rey, y se levantaba poderoso en contra de este reinado o de este castillo y lo atacaba con alguna estrategia, con el propósito de que se rindieran. Las estrategias son variadas, una de ellas era sitiar la ciudad. En el registro del Nuevo Testamento varias veces tenemos aquello, que cerraban el paso, nadie podía entrar ni salir, y eso podía durar meses y meses, hasta el punto que ya no tuvieran víveres ni alimentos, de tal manera que ahí tuvieran que abrir las puertas para que finalmente el ejército extranjero pudiera invadirles. Otra estrategia era atacarlos sin parar, cansar al enemigo, como hoy día vemos tal vez en las noticias, que balas vienen, balas van, bombas van, drones van y vienen. Cansar al enemigo para que al final obviamente los ánimos decaigan y se abra la puerta ahora también para que puedan ser conquistados. Y cuando esta nueva dinastía llegaba, entonces esa bandera era sacada y se enclavaba en aquel lugar la bandera de la nueva dinastía para indicar que ahí había ahora otro señor, había otro amo, había otro rey, y todas las personas que estuvieran dentro del muro de la ciudad y dentro de los alcances de ese imperio o lo que sea, le debían obediencia, le debían todo a quien era su monarca.
El tema es que todo esto es pasajero. Hoy día lo que quedan, por muy hermosos que se puedan ver, pero ya no tienen, están abandonados o simplemente están para un uso distinto. En algunos casos se ha recuperado, se muestran bien externamente, pero la verdad es que no hay vida y solamente es un asunto de día para que vayan personas, no son cosas para admirar y nada más. Y si pensamos en Pablo, este apóstol Pablo, lo vemos de esa manera externamente, se veía muy bien, era digno de admiración, como estos turistas que van allí, se maravillan de la arquitectura del pasado y toda esa sabiduría que tuvieron los hombres para crear todo aquello, pero no hay vida allí. No hay nada de lo que es una verdadera vida en ese lugar. Entonces, creo que esto nos permite ahora introducirnos a cómo esto refleja perfectamente el Evangelio. Refleja perfectamente lo que es el hombre, pero también lo que Dios hace. Tomando este lenguaje del apóstol Pablo o Lucas escribiendo acerca del apóstol Pablo respecto a su conversión y las palabras de nuestro Señor referente a la misión que le había encomendado a Pablo, lo ha mandado a predicar, lo ha mandado a anunciar el Evangelio con el propósito de que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios y para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que dijimos, cuando un castillo era terminado, era hermoso. Y cuando nosotros vamos al libro de Génesis ahora, y cuando Dios creó todo lo que existe, cuando Dios de manera milagrosa y de la nada creó todo lo que nuestros ojos pueden contemplar, y de hecho el salmista lo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Basta mirar a la naturaleza para decir, hay un Dios, hay un creador que hizo todas estas cosas. Pero el hombre en su necedad le quita la gloria a Dios y se la da a los hombres, que han buscado explicaciones paralelas a lo que Dios nos dice en su palabra. Y lo que encontramos allí, que cuando Él terminó la creación al final del capítulo 1, Él dice que fue hecho bueno todo en gran manera. Así que era hermoso la creación, había comunión con Dios, el hombre se relacionaba con Dios, hallaba deleite en Dios, su mente estaba completamente o suficientemente informada para saber lo que a Dios le agradaba. Y también entendía el deber y la obligación que tenía de obedecer a Dios. Y no solamente aquello, sino hallaba deleite en Dios. Así que su mente estaba alineada con Dios, su voluntad estaba alineada con Dios y sus emociones estaban alineadas con Dios al hallar deleite. Todo el ser del hombre, el corazón del hombre, todo lo que el hombre es, apuntaba a agradar a su Creador para cumplir el propósito por el cual hemos sido creados, para vivir y reflejar el carácter de nuestro Dios. Pero ocurrió algo. Vino un ataque del enemigo. Génesis capítulo 3, Satanás vino a tentar a nuestros primeros padres. Y allí vemos entonces lo que presenté como ilustración, cuando vino el enemigo a tomar este castillo tan hermoso. Y esto tan hermoso que Dios había creado ahora entonces fue atacado por Satanás para tentar a Adán y Eva. De tal manera que cayeron en estos asuntos y la gloria del hombre, como Dios lo había creado, se perdería. Así que tenemos esta escena, un ataque. No es un ejército, sino que Satanás tentando a Adán y Eva. Y lo que vemos en Génesis 3 es que lo que el hombre finalmente quiso es ser igual a Dios. Quería autogobernarse. Ya no quería tener a Dios como su Señor. Quería ser juez que definiera lo que es bueno, lo que es malo. Quería traer una nueva moralidad y de esta manera apartar a Dios de sus caminos. Si finalmente el hombre es su propio Dios, si es como juez instaurando lo que era bueno y lo que es malo, apartándose de los caminos de Dios. Por cierto, lo que estamos diciendo es que el hombre estaba simplemente usurpando el lugar que a Dios le pertenece. Y esto lo resume el apóstol Pablo en otro pasaje diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. De tal manera que en ese momento, usando la ilustración, la bandera del soberano, del creador, del único Dios verdadero, fue quitada allí. Y el reino de las tinieblas,
la potestad de Satanás, el reinado de Satanás fue puesto en el corazón del hombre. Y esa es la radiografía que la Biblia hace al hombre, donde quiera que se encuentre y en cualquier lugar de la historia. Que ahora el hombre que había sido creado por Dios y hallaba deleite en Dios, con su mente, con su voluntad y sus emociones alineadas hacia Dios, ahora todo aquello se había vuelto hacia sí mismo. Todos sus pensamientos, llegamos a Génesis 6, eran de continuo al mal. Así que sus planes y sus acciones apuntaban a esto y hallaba deleite en aquello. Hallaba placer en estas cosas. Así que producto de esto, y que comenzara a flamear allí la bandera de Satanás sobre el corazón del hombre, es que ahora todo aquello comenzó a mostrarse, el declive, la gloria perdida y cómo era la condición del hombre sin Dios. Y vamos a ir rápidamente, no quiero que vayas, solamente te voy a mostrar cómo en pocos capítulos de Génesis todo ha cambiado. Desde que todo era bueno, ahora llegamos a Génesis 6, donde el resumen de lo que encontramos allí, cientos de años después, es lo siguiente. Y los designios del corazón del hombre eran de continuo al mal. Ese es el cambio. Eso es lo que había pasado. En Génesis 4 está el primer homicidio. Más adelante, en ese mismo capítulo, había otro homicidio. Y desde allí en adelante, el declive comenzó a ser de peor en peor. Génesis 19 registra el inicio de la homosexualidad y el incesto. Génesis 31, una idolatría desatada. Génesis 34, hay una violación. Génesis 34, el genocidio. Génesis 38, la prostitución. Hermanos, el pecado ha sido el mismo en el pasado como lo es ahora. Todo lo que vemos delante de nuestros ojos en la sociedad no es más que la manifestación de aquella vida sin Dios. El castillo del alma ahora tiene una bandera que no reconoce la autoridad de Dios sobre él. Así que como el hombre ha puesto sus propias normas, sus leyes, se gobierna a sí mismo, haya placer en estas cosas, se deleita en estas cosas. Y es aquí entonces, luego de presentar la realidad del hombre, al presentarlo como son de las tinieblas, pertenecen a Satanás, ahora comienza a brillar el Evangelio, comienza a mostrarnos la maravilla de lo que Cristo hace. Y eso es lo que él está comentando en todo este relato de su conversión. Así que Pablo ahora está escuchando las palabras de nuestro Señor, recordando el llamado que Él le hizo, para que de la misma manera como Él salió de ese reino de tinieblas bajo el dominio de Satanás, ahora llame a todas las personas a entender y comprender cuál es su realidad delante de Dios, en qué condición espiritual están, pero también puedan ellos ser traídos de esa terrible condición al perdón de los pecados y a la herencia eterna entre los santificados. Así que lo que Pablo está presentando aquí es un reino de luz. Y este es el contraste, lo ves en el texto, es evidente, tinieblas, luz, Satanás, Dios, porque es un cambio grande, es un cambio enorme, es un cambio total en el ser del hombre. Y esto es totalmente diferente, totalmente opuesto. Es un contraste imposible de poder negar, tinieblas, luz como blanco y negro. Así que en primer lugar, Lucas está enseñándonos aquí, citando las palabras de Cristo, para decirnos que no hay duda de que esto es algo diferente. Lo que Dios hace en la conversión, lo que Dios da en la conversión, es algo completamente diferente a lo que el hombre por naturaleza puede lograr. Aunque puedas tener una hermosa vida, no tienes herencia eterna. Estás lejos de Dios para siempre. Así que esto es un contraste evidente, es algo totalmente opuesto y diferente a lo que el hombre por naturaleza tiene y lo que el hombre por naturaleza puede lograr. Pero también este texto nos habla acerca de que este reino de luz y el reino de las tinieblas son excluyentes. No podemos pertenecer a uno y al otro, sino más bien o somos del reino de las tinieblas o somos del reino de Dios. Somos del reino de luz.
Así que son excluyentes. No se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y despreciarás al otro. Y esto lo presenta también aquí el texto, poniendo el contraste y mostrando que estos son excluyentes. Y el reino de Dios es presentado ahora como un reino de luz. Cuando estás en la oscuridad, si estás en una noche, por ejemplo, vas manejando en la carretera, de repente uno hace este ejercicio para los niños, un día nublado, sin luna, y apaga las luces, completas tinieblas. Uno no sabe para dónde va. Usualmente lo hacen en una recta, para asegurarnos de que podemos estar un par de segundos y no tener un accidente. Pero no podemos permanecer así todo el rato, pues sería imposible manejar. Pero cuando encendemos la luz es que podemos ver claro nuestro camino, saber dónde estamos, saber a dónde vamos, tener seguridad en el manejo. Entonces, cuando se presenta aquí el reino de Dios como el reino de luz, precisamente nos está hablando de que este reino nos da un verdadero propósito en nuestra vida. Entendemos de dónde venimos, entendemos lo que somos, entendemos a dónde vamos, porque entendemos la vida desde otra perspectiva, de la perspectiva divina. Él nos creó y ahora entendemos todas estas cosas. También es presentado como un reino de amor en la palabra del Señor. Es un reino de gracia, porque pertenecer al reino de los cielos, al reino de Dios, al reino de la luz, al reino de nuestro Señor, no es algo que podemos lograr por nuestros propios méritos. No es algo que podamos lograr basado en nuestros esfuerzos. No es algo que podamos lograr basado en nuestra propia justicia. ¿Por qué? Porque cuando el hombre está bajo la potestad de Satanás, su vida gira, ya lo explicamos, en torno a sí mismo. No apunta hacia Dios. Así que cada pensamiento, cada acción, cada emoción no es más que una expresión de ese corazón malvado, ese corazón anti Dios, ese corazón que niega a Dios. Por lo tanto, el hombre no puede cumplir el estándar de Dios. No hay mérito que pueda presentar delante de Dios, porque si hemos de presentar un mérito, debe ser un mérito perfecto en toda nuestra vida, cada segundo de nuestra existencia, desde el momento de nacer hasta el momento de morir. Así que es evidente que nadie, ninguno de los seres humanos nacidos de padre y madre puede decir que cumple el estándar de Dios. Así que este es un reino de gracia, donde entramos como un favor inmerecido que Dios hace en favor de pecadores. Pero es un reino de paz. Había enemistad para con Dios, pero ahora es un reino de paz. Hay comunión, hay reconciliación. Así que en este reinado está enclavado la bandera de la gracia, la bandera de Cristo, la bandera del amor, la bandera de la paz. Y Pablo nos habla de que se es movido, se es trasladado, se es cambiado. Y eso es lo que Pablo está presentando ahora en todo el contexto de este capítulo. Él muestra lo que era, muestra su vida bajo la bandera de Satanás, del reino de las tinieblas. Externamente un 7, externamente aplaudido, externamente reconocido, externamente un personaje de la ciudadanía, digno de las llaves de la ciudad, digno de aplausos y reconocimientos. Pero cuando nos habla acerca de lo que él era y el carácter de su corazón, lo vemos que aquel brillo era un brillo pasajero, era un brillo temporal. Pero en su ser interior había odio, había rencor, había menosprecio. No había amor a Dios, no había amor al prójimo. Así que el relato de Lucas acerca de la conversión de Pablo nos está mostrando que Pablo fue traído, fue movido de un reino a otro reino. Y eso es lo que pasa con todo aquel que cree en Cristo. Dios hace un cambio en el corazón, una transformación que Él hace por gracia. Y somos traídos, en este caso Pablo, un perseguidor. Bueno, cuando pensamos en nuestra propia vida, pensamos en aquellas cosas que dominan nuestra existencia, dominan nuestro pasar. Pueden ser muchos, por cierto, y variados entre cada uno de nosotros. Este pecado, el principio del pecado, la ley del pecado se manifiesta bajo distintos patrones. Algunos lucharán con ciertas cosas, otras con otros. En algunos habrá odio, en otros envidia, en todos. La medida variará de estas cosas, pero todo eso está en el corazón del hombre. Alguien puede decir, no, yo soy una buena persona, pero puede haber odios a su prójimo, envidia, rencor, deseos de muerte. Un montón de cosas que hay en el corazón. Pero ahora lo que hace la conversión entonces es traernos
de ese reinado en el cual estamos, de Satanás, bajo el gobierno de Satanás, y cambia nuestro corazón, cambia lo que somos ahora, y nos trae al reino de luz, nos trae al reino de Dios. Eso es lo que se presenta aquí en el testimonio del apóstol Pablo. Cuando un hombre llamado Esteban estaba siendo asesinado a pedradas, este hombre, ¿qué hizo Pablo allí? Al menos escuchó el evangelio de Esteban. Pudo entender o pudo comprender allí o pudo prestar atención a lo que Esteban estaba hablando acerca de Cristo, acerca de lo que él hizo en favor de pecadores. Así que, ¿cómo fue llamado este hombre? ¿Cómo es que él fue traído? ¿Cómo es que opera esa transformación? ¿Cómo es que de ese dominio ahora es traído al reino de luz? En primer lugar, por medio de escuchar el evangelio, aprender acerca de Dios. ¿Quién es Dios? No lo servimos, no lo conocemos, no nos interesa. Y comenzamos ahora a entender a cómo Dios se revela en la Escritura. Un Dios santo, un Dios justo, un Dios bueno, un Dios amoroso. Un Dios que no tranza con el pecado. Por muy pequeño, según nosotros que sea, todo aquello lo hace culpable de toda la ley. Y a partir de ello vemos nuestra realidad como este castillo que ha perdido su gloria. Que hay otro amo ahora que ya no nos lleva a vivir la vida que deberíamos vivir. Pero también ahora el Evangelio nos habla acerca de Cristo. Nos habla de todo lo que Él hizo en favor de pecadores. Cuando tomó una naturaleza humana sin dejar de ser Dios y vino a esta tierra, vivió una vida de obediencia a Dios completa, sin fallar, y luego fue a la cruz del Calvario por 6 horas, allí colgado en la cruz, llevando el castigo que no merecía, llevando las consecuencias del pecado que no era su pecado, llevando el dolor y la aflicción que él no debía haber llevado porque no era culpable. Pero fue a la cruz del Calvario a sufrir todo aquello. La pregunta es ¿por qué lo hizo? ¿Por qué él fue allí a sufrir? ¿Por qué él fue allí a llevar gran aflicción en su cuerpo, pero especialmente en su alma? La razón es esta: para que aquellos que están bajo el dominio de Satanás, aquellos que están bajo el reino de las tinieblas, ahora, producto de la fe y la confianza que tienen en Cristo como el único mediador para reconciliarnos con el Dios de este reino, puedan ser trasladados, puedan ser sacados y traídos al reino de Dios. ¿De qué manera? Lo explica el texto: por la fe. Nada que podamos ganar, nada que podamos merecer. ¿Qué es fe? Fe es conocer en primer lugar. Conocemos lo que hizo Cristo en la cruz. Conocemos lo que Él hizo en favor de pecadores. Y luego aceptamos aquello como que la Biblia lo enseña y es verdad. Lo aceptamos. Pero luego creemos, confiamos en aquello. Como ese ahogado que sabe que se está ahogando, sabe que no puede salvarse a sí mismo y extiende su mano para recibir ahora la ayuda que otra persona le puede dar. De esa manera entonces es que Dios nos saca del reino de las tinieblas a la luz admirable. Creemos en Cristo, confiamos en Él, creemos que su obra es suficiente para perdonar nuestros pecados y entregamos nuestra vida al Señor. Le pertenecemos a Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Así que eso es la conversión, es un cambio de posición del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es un cambio de dominio de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Es un cambio de naturaleza, hemos sido perdonados, hemos sido limpiados de la culpa del pecado, de la condenación del pecado, del dominio del pecado. Es un cambio ahora en el ser del hombre. Pero también es un cambio de ciudadanía. Ahora hemos sido adoptados como hijos de Dios y disfrutamos de las promesas eternas y maravillosas de aquellos que creen en Cristo. Así que eso es lo que hace Dios en la conversión. Nos libera, nos saca del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es un cambio de soberano, es un cambio de vida, es un cambio de bandera sobre nuestra vida. Así que, queridos amigos, considera todo lo que Dios hizo en favor de pecadores por medio de Cristo. Y la pregunta que queda ahora, una vez más, ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Él?
Puedes seguir en tu vida, por cierto que sí. Pero vas a rechazar el glorioso mensaje del Evangelio, la obra de Cristo. Y cuando partas del escenario de esta tierra y te enfrentes a la realidad de estar delante de Dios, y te des cuenta que no perteneces al reino de la luz y tengas que estar por siempre y para siempre lejos de Dios. Por eso el mensaje del Evangelio también nos habla de urgencia. Si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así que este es el propósito por el cual anunciamos el Evangelio, queridos amigos, hermanos, para que el Señor abra sus ojos, para que puedan ver lo que por naturaleza no pueden ver. Así que debes pedirle al Señor que te dé una nueva vida. Ruégale al Señor que obre en tu corazón. Ya hazlo con sinceridad. Y si tú lo haces, vas a ver cómo el Señor obra en tu vida. Al principio lo vas a rechazar. Y a la medida que Dios obra en ti, vas a ir entendiendo y comprendiendo. Tal vez al principio vas a decir, no, de ti nada. Todo de mí. Yo soy mi Señor, yo soy mi Dios. Pero si con sinceridad pides al Señor que te muestre cada vez más claro el Evangelio, luego vas a ver la necesidad de un Salvador, porque vas a ver tu pecado. Vas a comenzar a ver cuánto necesitas a Cristo. Tal vez al principio no lo suficiente como para tener una fe verdadera, pero va a ir avanzando eso. Vas a ver cuánto necesitas a Cristo. Y ese amor clemente que te llama día tras día, te va a ir dando mayor convicción de pecado, de justicia, de juicio, hasta que puedas experimentar, como cantábamos, ese excelso, sublime amor. Y no vas a comprender cómo es que Dios, cómo es que Cristo, cómo es que el Salvador fue a la cruz a sufrir para que tú puedas hoy tener perdón de pecados y puedas pasar del reino de las tinieblas a la luz admirable. Que el Señor te ayude a venir a Él y puedas confiar con todo tu corazón en Cristo como el único y personal Salvador.